me voy a volver a presentar. Mi nombre es Lina Aranzales, soy arquitecta, decoradora y diseñadora. Cuento con una maestría en diseño en la Universidad de los Andes. Tengo 27 años y soy la persona que les va a estar acompañando en esta materia. ¿Listo? Si alguno tiene alguna otra pregunta, no duden en realizármela. Recuerden que cualquier solicitud que tengamos, por ejemplo, esto que le está pasando a algunos, podemos encontrar en la parte superior de nuestra aula un botón que es para solicitudes. ¿Listo? Bueno, de todas formas, como les decía, pueden escribirme aquí sus datos y yo trato como de pronto preguntar, pero sí les aconsejo y siempre la mejor opción va a ser comunicarse directamente. O sea, ese es como el canal de comunicación verídico donde ustedes van a poder encontrar respuestas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Les voy a estar compartiendo en este momento pantalla. ¿Listo? Por favor, me confirman si están viendo la pantalla presentación de PowerPoint. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. En nuestra clase de hoy vamos a estar viendo, ya entrando en tema, entrando en materia, sobre el espacio hipermedia. ¿A qué nos referimos con hipermedia? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de espacio? ¿Qué características tiene? Y vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces, para iniciar, ¿qué es hipermedia? Es la relación a la aparición y convergencia de nuevas formas de intercomunicación humana a través de espacios virtuales. La definición del concepto de hipermedia resulta que el término hiper, digamos, viene del mundo de las matemáticas y lo que trata esto es de describirnos espacios multidimensionales. ¿Listo? O sea que vamos a estar viendo como todas estas características. Cuando hablamos de hipermedia, surge el resultado de la fusión de dos tecnologías. ¿Listo? La primera va a ser el hipertexto junto con la multimedia. Cuando nos referimos al hipertexto, estamos hablando de la organización de una determinada información en diferentes nodos conectados entre sí a través de enlaces. Entonces, veamos esta gráfica. Cada nodo, digamos, es uno de estas gráficas, de estas porciones que vemos aquí en colores. ¿Listo? Y todas ellas van a estar unidas. ¿Listo? Digamos que todas pertenecen a un mismo universo. Todas están metidas en un mismo espacio. Estos nodos están interconectados entre sí, pero ojo acá y hay una anotación. No siempre se hace de manera secuencial, es decir, si yo hago clic en este nodo, no necesariamente me va a llevar al siguiente y en este orden en que lo tengo, sino que puede que este nodo que yo le doy clic aquí me pueda llevar o a estar enlazado con otro nodo, por ejemplo, el número 4. O el final, digamos, el nodo final puede estar interconectado con el segundo nodo, ¿vale? Tomémoslo así, como unos puntos que están interrelacionados, ¿vale? Cuando hablamos ya de multimedia, es la que permite integrar diferentes medios, es decir, sonido, imagen, video, secuencias, y todo esto se encuentra en un mismo espacio, ¿vale? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿listo? Con lo que acabamos de ver, diríamos que el espacio hipermedia, la hipermedia, es la tecnología que nos permite estructurar la información de una manera no secuencial. Ya vimos que no es secuencial, que puede ser, digamos, no tiene un orden, sino que es a través de nodos que están interconectados por enlaces. ¿Listo? Y la presentación que está presentada en estos nodos podrá integrar diferentes medios, que son el texto, el sonido, los gráficos, los videos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es la hipermedia. Ahora bien, ¿qué es espacio? El espacio es una superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes. ¿Listo? Pero digamos, ese es como el concepto general de espacio. Pero nosotros podemos encontrar, digamos, diferentes, por decirlo así, diferenciaciones de espacio. Puede haber el tipo de espacio físico, como puede existir el espacio virtual,
ustedes han escuchado el espacio geográfico o pueden encontrar como tal espacio, digamos también cuando nos referimos al espacio, entonces es esa zona exterior que conforma el universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podríamos decir que el espacio tiene distintas definiciones. Pero para nosotros en este caso, este espacio, ¿listo? Es eso, una superficie o un lugar con unos límites determinados y unas características determinadas. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, al espacio físico, es un lugar que ocupa un objeto en el universo, ¿listo? Concebido en las 3 dimensiones. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Altura, anchura y profundidad, ¿listo? Cuando hablamos, por ejemplo, de un espacio virtual, hablamos del entorno interactivo adaptado por la Internet, que representa realidades de escenarios virtuales, ficticios. Allí podemos encontrar modelados, realidades virtuales, diferentes, digamos, espacios tecnológicos, evoluciones tecnológicas que nos han permitido tener una interacción en ese espacio. ¿Listo? Si yo les llegara a preguntar a ustedes el ejemplo de un espacio virtual, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, Laura, ¿tú cuál me dirías que podría ser un espacio virtual? De pronto, el cine o de pronto las redes sociales, los videojuegos. Muy Sí. bien, exactamente, muy bien, Andrea. Sí, esos son los espacios virtuales. Por ejemplo, las mismas redes sociales, por ejemplo, los videojuegos también pueden ser. Eso es un espacio virtual que nosotros lo vemos. ¿Qué otro espacio o ejemplo de espacio virtual podemos encontrar? Pues puede ser en las páginas web. También es un espacio virtual. Ahora bien, entendiendo esto, cuando hablamos del espacio y lo unimos con la hipermedia, podríamos entonces decir que es un ámbito o un lugar que alberga, potencia, une y relaciona distintos nodos que se encuentran, pues claramente relacionados entre sí y que brindan una experiencia a un usuario. Es decir, estamos en ese espacio, que en este caso es el espacio, por ejemplo, si hablamos del espacio virtual, como los ejemplos que acabamos de dar, van a tener una serie de interacciones. Esas interacciones seguramente van a ser esos nodos que contienen esa información que hablábamos, que pueden ser videos, que pueden ser imágenes, que pueden ser música, gráficos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a mostrarles en este momento, voy a compartirles en nuestra pantalla un ejemplo de ese espacio hipermedio. ¿Listo? De un espacio virtual hipermedio. Les voy a compartir sonido. Y aquí ya están viendo, ¿listo? Están viendo que estoy en Google, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Un gran ejemplo de esto son las páginas de web interactivas. ¿Listo? Un espacio hipermedia, un espacio virtual hipermedia puede ser las páginas interactivas. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, Nike React o Nike Reactor. ¿Listo? Este es un ejemplo que les quería mostrar. Resulta que Nike creó como una versión de su página web donde se podría crear digamos, como un personaje. ¿Listo? Se preguntan acá, ¿los diseños de SketchUp o diseños 3D son hipermedia? Claramente, y ahorita lo vamos, digamos, que a aclarar esa pregunta. ¿Listo? Entonces, miren acá. Voy a reanudar. Cuando yo ingreso, por ejemplo, a este link, miren, yo voy a ver interacción desde el movimiento en las letras, ¿sí? Ya como que capta una atención en el usuario. Hay un movimiento, ¿verdad? Veo por acá una animación. ¿Listo? Por acá puedo activar sonidos. Por ejemplo. No estoy viendo, Entonces tengo el profe. sonido.
veo una animación, veo letras, veo imágenes y ahora voy a interactuar con mi página. ¿Cómo interactúo, por ejemplo? Entonces, aquí me dice ir a ese botón. Profe, ¿estás dando movimiento a la pantalla? Ahí lo que me está diciendo es que yo puedo crear un personaje que es un deportista. ¿Listo? Una persona que practica deporte. Y ahí me va a decir entonces que empiece a crear mi personaje. Y miren, tiene como unas animaciones aquí con el material que yo puedo escoger. ¿Listo? Entonces, si me voy desde acá, desde el inicio. Profe, se quedó como en la imagen inicial. Dime. La pantalla que estás compartiendo se quedó como en la imagen inicial. Déjame ver. Se quedó en el Night Reactor. De nuevo. ¿Ahí lo están viendo? Se está como moviendo las letras nuevamente. No, sigue quieto. A ver, déjenme ver. Espérenme un momento. Les voy a volver a compartir. Aquí, ¿qué me pueden comentar que están viendo? Sí, ahí sí hay movimiento, profe. Listo. Entonces, les comentaba yo, acá puedo activar el sonido. La animación. Unos tenis. ¿Ustedes pudieron ver eso? Ok, sí, lo que pasa es que estaba el video con el audio y no te estábamos escuchando lo que nos estabas diciendo, pero ya se ha pausado el audio. Listo. Y pueden ver entonces ahora sí como que entramos en una galería de diferentes objetos. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Me confirman? Sí. Dos almohadas en movimiento. Exacto, unas almohaditas en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Primero, acá nosotros podemos interactuar entonces con la creación de ese personaje, que es un corredor que va a tener los tenis que yo considero que están bien. Primero, puedo interactuar con todas estas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me voy en la primera sección y hay unas plumas, me voy a la siguiente, hay unas aves, burbujas, ¿listo? Por aquí hay globos, rostros, bueno, hay un sinfín de opciones, ¿no? Puedo poner música, darla mientras yo trabajo, ¿listo? Entonces, ¿cómo voy a interactuar? Entonces, digamos que yo digo que quiero que mi creación sea pájaros. Si le doy clic, miren, me aparece un 1. Y me dice que puedo hacer como una mezcla con otra cosa, entonces le voy a decir con estas caritas. Me apareció el número 2. Listo. Y aquí entonces ya cuando selecciono, esa opción me dice próximo. Listo, me voy a próximo. Y ahí me hace una pregunta, ¿no? Entonces, ahora vas a escoger, ¿listo? Una de estas opciones. Domingo especial, serotonina buscador, Zen maestro, dice temprano, pájaro temprano. Entonces, le voy a decir que es un maestro Zen. Listo, le doy próximo. Ahí me dice que escoja el color, ¿listo? De las tenis, de las zapatillas, que mejor me parezca. Listo, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, hay uno como que puede seleccionar, miren cómo es de interactivo, están las imágenes, pero en el momento en que yo la selecciono me aparece la imagen más grande con su nombre. Listo, entonces yo por ejemplo le voy a decir que estas. Le digo próximo. Y miren, se diseñó el corredor con esa mezcla de los dos, digamos de las dos selecciones que yo di. Esta sí viene siendo entonces un espacio virtual hipermedio. ¿Por qué? Vamos entonces a ver qué nodos encontramos, qué, digamos, de esas características que decíamos que tenían, o esa información que contiene cada nodo encontramos. Por ejemplo, Daniel, cuéntame, ¿qué características de lo que acabamos de ver encontramos en este espacio hipermedio?
Encontramos los tenis, encontramos Digamos, cuando veías los tenis, ¿qué son esos? Imágenes, ¿verdad? sí, correcto, son imágenes. Ajá, encontramos, ¿qué más? Sonido. Ok, sí, encontramos sonido y animación. Y animación, muy bien. Encontramos también, por ejemplo, interfaz de texto, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Entonces, esas características son las que nos dicen que un espacio es hipermedio. ¿Listo? Entonces, aquí ya reconocimos un punto, digamos una especie. En nuestra presentación, voy a volver a mi presentación un momentito, y es que nosotros decíamos, veíamos por acá, pero digamos aclarar, que la hipermedia es la mezcla del hipertexto y la multimedia. Digamos que cuando nosotros relacionamos hipertexto o escuchamos hipertexto, para nosotros ya está relacionado únicamente con texto, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros veíamos, por ejemplo, que era el hipertexto, encontramos que son nodos que contenían entonces, ¿cierto? Diferente información y que estaban relacionados entre sí. Es decir, que no nos determina únicamente que sea texto, sino que también puede ser gráficos, ¿listo? Que pueden ser estos nodos, ¿vale? Vale, quería como hacer esa aclaración para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Entonces, por aquí me hacían una pregunta, profe, entonces será que estos modelos 3D o estos espacios virtuales que se han creado ahorita, que nos permiten, por ejemplo, si ustedes han visto, hay proyectos de construcción que venden, por ejemplo, apartamentos a partir de la experiencia de, digamos, el 3D. Entonces uno puede ingresar a una página y puede ir a ver el apartamento, vivir el espacio así con el modelado 3D. Es decir que, digamos que las constructoras le ofrecen al usuario dos opciones. O tienes ese modelo 3D o yo me puedo dirigir ya al lugar físico y tengo, por ejemplo, el apartamento, ¿cierto? El apartamento que demuestra que yo puedo ir y mirarlo, puedo ir y verlo. Pero si yo no tengo el tiempo, por ejemplo, y quiero ver cómo sería el espacio, puedo acudir, ¿cierto? A un espacio hipermedia, que sería un espacio virtual hipermedia también, pero que está fundamentado en crear un espacio físico. Es decir, como un espacio arquitectónico, podríamos definirlo así. Y es aquí donde les traigo este otro ejemplo. Por ejemplo, mire, hay aplicaciones que se han generado que nos permiten tener entonces esa relación con la virtualidad, ¿listo? Y un espacio físico. O sea, tenemos como esa correlación con estas dos opciones. Entonces, veamos, por ejemplo, este video.